Hoy tenemos otra gran historia para ti. Toe te desea unos momentos de experiencia maravillosos. Mi mamá tuvo un colapso mental después de conocer a mi novia y desapareció. Luego descubrí que mi novia había estado trabajando con la amante de mi papá todo el tiempo. Hola a todos. Yo, un chico de 18 años, nunca pensé que terminaría escribiendo algo como esto en Reddit, pero estoy completamente perdido y desesperado por consejos. Mi novia Tori, de 19 años, y yo llevamos saliendo 6 meses, y honestamente, ella ha sido mi roca en los momentos más difíciles de mi vida. Todo comenzó cuando mis padres se divorciaron el año pasado, literalmente 2 días después de que comencé la universidad. Aunque de alguna manera lo veía venir, el momento no pudo ser peor y me destrozó por completo. Un poco de contexto, mis padres estuvieron casados durante 20 años. Mi mamá era maestra de primaria, adorada por sus alumnos y colegas. Mi papá trabajaba en finanzas, siempre ocupado, pero parecía exitoso. Vivíamos cómodamente en los suburbios, tomábamos vacaciones agradables y, desde afuera, parecíamos la familia perfecta. Pero había señales que noté mientras crecía: las discusiones en voz baja por la noche, las sonrisas forzadas de mi mamá en reuniones familiares, las ausencias cada vez más frecuentes de mi papá. Cuando ocurrió el divorcio, mi mamá empacó sus cosas y se mudó inmediatamente a otro estado para vivir con mi abuela. La rapidez de todo fue impactante. Un día estábamos cenando juntos como familia y al siguiente mi mamá ya no estaba. Por la distancia y mi horario en la universidad, solo la vi una vez durante todo este tiempo. Esa visita fue breve, intensa. Mi mamá parecía diferente, más retraída, y no quería hablar del divorcio. Yo estaba en un lugar muy oscuro después de todo esto. Me aislé de todos en la universidad, dejé de asistir a eventos sociales y apenas iba a clases. Conocer a Tori fue completamente inesperado. Ella estaba en mi clase de introducción a la psicología y seguía intentando hablar conmigo. Recuerdo cómo se sentaba a mi lado en cada clase, compartía sus apuntes cuando yo faltaba y, a veces, me traía café. Cuando me pidió salir por primera vez, la rechacé. No estaba en el estado mental para tener citas y se lo dije. Pero ella fue persistente, no de una manera insistente, sino que siempre estaba allí, siendo amable, mostrando que le importaba. Eventualmente acepté ir a tomar un café con ella y algo simplemente hizo clic. Era fácil hablar con ella, nunca me juzgó cuando le conté sobre mi situación familiar y, de alguna manera, sabía exactamente qué decir para hacerme sentir mejor. En los meses siguientes, me ayudó a trabajar muchas emociones que normalmente habría reprimido. Ella se convirtió en mi refugio. Mi mamá siempre fue la persona estable en nuestra familia. En 20 años, nunca la vi perder la compostura. Manejaba todo con calma y gracia, mis rebeliones adolescentes, la tendencia de mi papá a trabajar demasiado, su propio trabajo exigente. Era la persona a la que todos acudían en busca de consejos. El divorcio aparentemente se desencadenó cuando descubrió que mi papá había estado mintiendo sobre nuestras finanzas y había perdido la mayoría de sus ahorros en el juego. Ella se dio cuenta cuando trató de reservar un viaje sorpresa de aniversario y descubrió que su cuenta conjunta estaba casi vacía. Así que cuando mi mamá dijo que quería conocer a Tori durante las vacaciones de Acción de Gracias, me emocioné. Parecía un paso positivo. Mi mamá hablaba de tal vez mudarse de regreso a nuestro estado, mostrando interés en mi vida de nuevo. Planeamos encontrarnos en un restaurante italiano que a mi mamá le encanta, el mismo lugar al que solíamos ir para celebraciones familiares. Tori y yo íbamos a conducir hasta allá y encontrarnos con mi mamá en el estacionamiento antes de entrar juntos. El día comenzó de manera normal. Tori y yo tuvimos un buen viaje, hablando y escuchando música. Mi mamá llegó primero. La vi salir de su auto cuando estacionamos. Se veía bien, llevaba su vestido azul favorito e incluso se había arreglado el cabello. Me bajé y la abracé mientras Tori sacaba su bolso del asiento trasero. Todo parecía estar bien hasta que comencé a presentarlas. El momento en que Tori salió del auto, mi mamá simplemente se congeló. Miró a Tori con una expresión que nunca había visto antes, puro pánico mezclado con lo que parecía ser reconocimiento y horror. Antes de que pudiera terminar de decir el nombre de Tori, el rostro de mi mamá se puso completamente blanco. Parecía haber visto un fantasma. Sin decir una palabra, corrió hacia su auto, con las manos temblando tanto que dejó caer las llaves 2 veces antes de lograr entrar. Salió tan rápido que casi chocó con otro auto en el estacionamiento. Intenté llamarla de inmediato, pero fue directo al buzón de voz. En cuestión de minutos, descubrí que había bloqueado mi número.
Intenté enviarle un correo electrónico, bloqueado. Facebook, bloqueado. Instagram, bloqueado. Incluso dejó el chat grupal familiar. Llamé a mi abuela en pánico, pero dijo que mi mamá no había llegado a casa y tampoco contestaba el teléfono. Mi abuela estaba muy preocupada, dijo que esto era completamente fuera de lo común para mi mamá. La parte realmente inquietante fue la reacción de Tori. Parecía sorprendida por el comportamiento de mi mamá, pero algo no cuadraba. Cuando le pregunté si tenía alguna idea de por qué mi mamá reaccionó así, simplemente negó con la cabeza y dijo que nunca había visto a mi mamá antes. Pero la reacción de mi mamá fue tan específica, tan dirigida a Tori. No era solo ansiedad general o un ataque de pánico, estaba mirando directamente a Tori con un reconocimiento claro. Pasé los siguientes días intentando todas las formas posibles de contactar a mi mamá. Me comuniqué con sus colegas de su antigua escuela, sus amigos, incluso pasé por los lugares que solía frecuentar cuando vivía aquí. Nada. Es como si hubiera desaparecido en el aire. Su mejor amiga del trabajo me dijo que había llamado diciendo que estaba enferma y que no iría a la escuela por un tiempo. Tori ha estado apoyándome en todo esto, preguntando constantemente si he sabido algo, ofreciéndose a ayudar a buscar a mi mamá. Pero no puedo quitarme de la cabeza que hay algo que no me está diciendo. La forma en que mi mamá la miró, no fue solo sorpresa o confusión, fue como si viera algo que la aterrorizara. He conocido a Tori durante meses. Pasamos casi todos los días juntos y nunca me ha dado ninguna razón para no confiar en ella, pero toda esta situación se siente mal a un nivel profundo. Mi abuela llamó ayer, diciendo que presentará un informe de persona desaparecida si mi mamá no aparece mañana. Estoy aterrorizado por lo que podría haberle pasado a ella, y también asustado por lo que esto podría significar para mi relación con Tori. ¿Debería confrontar directamente a Tori? ¿Intentar investigar un poco sobre su pasado primero? Siento que estoy perdiendo la cabeza aquí. Cualquier consejo sería realmente apreciado. No quiero acusar a Tori de nada sin pruebas, pero la reacción de mi mamá fue tan extrema que no puedo ignorarla. Algo está muy mal aquí y necesito averiguar qué es antes de perder a mi mamá y a mi novia. Actualización 1. Hola. Primero, quiero agradecer a todos los que comentaron y me enviaron mensajes con consejos. Sus palabras me dieron el valor para finalmente empezar a investigar qué fue lo que realmente sucedió ese día con mi mamá y Tori. Han pasado muchas cosas en las últimas 2 semanas. La policía se involucró después de que mi abuela presentó un reporte de persona desaparecida cuando mi mamá no regresó tras 48 horas. Lo tomaron en serio porque era algo completamente fuera de lo común para ella desaparecer de esta manera. Siguieron 3 días de absoluto infierno. No podía comer, no podía dormir, solo seguía imaginando los peores escenarios posibles. Entonces, mi abuela llamó para decirme que mi mamá finalmente había regresado a casa. Se negó a hablar sobre dónde había estado, pero estaba claramente afectada. Aún no respondía a mis llamadas ni correos electrónicos, pero al menos sabíamos que estaba físicamente a salvo. Tomé el consejo que muchos de ustedes me dieron sobre hacer una revisión básica del pasado de Tori antes de Cole. Todas las cuentas de redes sociales de Tori, Instagram, Facebook, Twitter, solo tenían publicaciones de hace unos 8 meses, justo alrededor del tiempo en que empezó en nuestra universidad. Me pareció raro que alguien de 19 años no tuviera presencia en redes sociales antes de eso. Su foto más antigua mostraba que lucía completamente diferente, cabello rubio platinado en lugar de su color actual, castaño, y un estilo completamente distinto. Hice una búsqueda inversa de imágenes con algunas de sus fotos antiguas y encontré una cuenta vieja de Twitter bajo el nombre Madison Williams con fotos aún más antiguas de ella. Cuanto más investigaba, más cosas no encajaban. Las historias que me contó sobre crecer en Seattle no coincidían. Encontré publicaciones en la cuenta de Madison Williams hablando sobre la preparatoria en Chicago. Sus cuentos sobre ser nadadora competitiva no eran ciertos, la vieja cuenta mostraba que en realidad había estado en el equipo de debate. Era como si hubiera creado una persona completamente nueva cuando empezó la universidad. Pasé días debatiendo cómo confrontarla. Finalmente, la semana pasada le pedí que viniera a mi dormitorio. Empecé preguntándole casualmente sobre sus años de preparatoria en Seattle. Comenzó a contar sus historias de siempre, pero noté algo raro en su expresión. Cuando le mostré las capturas de pantalla de la cuenta de Madison Williams, se congeló. Al principio trató de desviar el tema, alegando que había eliminado sus redes sociales antiguas tras una mala ruptura y que cambió su nombre para alejarse de un ex abusivo.
pero cuando insistí y le mostré más pruebas de sus contradicciones, se echó a llorar y reveló algo que me heló la sangre. Tori, o Madison, solía ser amiga de la novia de mi papá, Rachel. Sí, mi papá había estado teniendo una aventura incluso antes del divorcio. Rachel trabajaba en su oficina como asesora financiera. Tori la conoció a través del trabajo voluntario que ambas hacían en un refugio para mujeres. Juró que no sabía que Rachel estaba viendo a un hombre casado hasta el año pasado, cuando asistió a una fiesta en casa de Rachel y vio a mi papá allí, actuando como si estuviera en una relación con la anfitriona. Tori admitió que sabía exactamente quién era yo cuando me vio por primera vez en la clase de psicología. Dijo que se sentía terrible por saber lo que mi papá había hecho y quería asegurarse de que yo estuviera bien. Según ella, se enamoró genuinamente de mí con el tiempo y tenía miedo de decirme la verdad porque no quería lastimarme con información sobre la infidelidad de mi papá. Pero ayer mi abuela finalmente me llamó directamente con la versión de los hechos de mi mamá. Al parecer, unos meses antes del divorcio, mi mamá fue a confrontar a Rachel sobre el romance. Había encontrado mensajes sospechosos en el teléfono de mi papá y rastreó la dirección de Rachel. Cuando llegó allí, vio a Tori, o Madison, sentada en el patio trasero de Rachel con un grupo de mujeres. Mi mamá se quedó escondida y grabó lo que vio con su teléfono. Lo que escuchó la destrozó. Estaban todas riéndose de lo ingenua que era la esposa de mi papá, de cómo Rachel estaba usando el dinero de mi papá para ayudar a pagar la matrícula universitaria de Tori, y de cómo habían logrado mantener la aventura en secreto durante más de un año. Mi mamá dijo que tomó fotos y videos ese día como evidencia para el divorcio, y Tori aparecía claramente en ellos. Por eso salió corriendo del restaurante, reconoció a Tori como la chica que se había burlado de su dolor con Rachel. Estoy completamente devastado. Tori sigue jurando que en realidad no se estaba burlando de mi mamá, que solo estaba siendo cortés en casa de Rachel porque desesperadamente necesitaba la ayuda para pagar la universidad. Afirma que realmente me ama y que conocerme le hizo darse cuenta de lo mal que estaba todo. Ha estado llamándome y enviándome mensajes constantemente, suplicándome que crea que sus sentimientos hacia mí son reales. Pero no he podido dormir ni concentrarme en nada. La chica que me ayudó en mi momento más oscuro, en quien confié con todo mi dolor por el divorcio de mis padres, era amiga de la mujer que ayudó a destruir su matrimonio. Y peor, pudo haber participado activamente en burlarse del sufrimiento de mi mamá. Mi mamá todavía se niega a hablar directamente conmigo. Según mi abuela, ella piensa que yo sabía sobre la conexión de Tori con Rachel todo el tiempo y que la llevé al restaurante deliberadamente para lastimarla. Nunca haría algo así a mi mamá, pero ¿cómo puedo probarlo cuando ni siquiera sabía quién era realmente mi novia? No sé qué creer. Cada recuerdo con Tori ahora está manchado. ¿De verdad estaba siendo solidaria cuando lloraba por extrañar a mi mamá, o se reía de eso después con Rachel? Cuando me animaba a abrirme sobre mis sentimientos respecto al divorcio, ¿estaba recopilando información para usarla contra mi mamá? Tori sigue diciendo que todo entre nosotros es real, que ha cambiado, que conocerme le hizo ver lo equivocada que estaba. Pero, ¿cómo puedo confiar en algo de lo que dice ahora? Actualización 2. Hola. Las cosas se han vuelto aún más oscuras desde mi última actualización. Después de mi publicación anterior, intenté darle a Tori una última oportunidad para que me contara toda la verdad. Ella seguía insistiendo en que solo había ocultado ciertas cosas para protegerme y que con el tiempo sus sentimientos hacia mí se volvieron genuinos. Pero nuevas revelaciones han hecho que toda esta situación sea mucho más retorcida de lo que imaginaba. La semana pasada, mi mamá finalmente accedió a reunirse conmigo después de semanas de comunicación a través de mi abuela. Vino a mi dormitorio, luciendo exhausta pero decidida. Trajo consigo su teléfono con las pruebas que había reunido el día que fue a la casa de Rachel. Las fotos mostraban a Tori, en ese entonces con el cabello rubio, junto a Rachel y otras dos mujeres sentadas en el patio trasero de Rachel, junto a la piscina. Todas estaban bebiendo vino y parecían estar pasándola muy bien. Luego, mi mamá me mostró el video que había grabado. Admitió que comenzó a filmar porque su abogado de divorcio le aconsejó reunir pruebas de la infidelidad. El video duraba unos 10 minutos y cada segundo de él me hacía sentir enfermo. Rachel mostraba joyas caras, un collar de diamantes y un brazalete de Cartier que mi mamá reconoció porque mi papá había dicho que eran regalos de negocios que necesitaba comprar para sus clientes. Todo había sido pagado con el dinero de las cuentas conjuntas de mis padres. Pero la peor parte fue escuchar la voz de Tori claramente diciendo, su esposa debe ser tan estúpida para no darse cuenta de a dónde va todo su dinero. Rachel, realmente encontraste oro con este tipo.
Todo el grupo se reía, y Rachel añadió, bueno, lo mejor es que ella todavía cree que está trabajando hasta tarde en la oficina, cuando en realidad está aquí conmigo. Cuando confronté a Tori con esta evidencia, su actitud cambió por completo. La novia llorosa y arrepentida desapareció, y en su lugar se volvió a la defensiva, finalmente revelando toda la verdad. Ella y Rachel habían orquestado todo desde el principio. Rachel había visto la publicación de mi papá en Facebook cuando comencé la universidad y me reconoció como su hijo. Le pidió a Tori que se acercara a mí para monitorear lo que yo pudiera saber sobre los procedimientos del divorcio o si mi mamá tenía pruebas de la infidelidad. Tori admitió que por eso insistía en sentarse a mi lado en la clase de psicología, por eso fue tan persistente en intentar ser mi amiga, incluso cuando yo la rechazaba. Cada interacción había sido calculada. Ella le informaba a Rachel sobre mi estado emocional, lo que sabía sobre el divorcio y cualquier conversación que tuviera con mi mamá. La historia de la matrícula universitaria era completamente falsa. Tori en realidad era sobrina de Rachel, algo que había escondido de mí todo el tiempo. No solo eran amigas, sino familia. Rachel había ayudado a criar a Tori después de que la madre de Tori, la hermana de Rachel, muriera cuando ella era pequeña. Toda nuestra relación estaba basada en mentiras. Lo más doloroso fue darme cuenta de que durante esos 6 meses, cuando yo le confiaba mi dolor sobre cómo el divorcio me estaba afectando, lo solo y traicionado que me sentía, y cuánto extrañaba a mi mamá, ella estaba reportando todo esto a Rachel y a mi papá. Estaban usando esta información para intentar pintar a mi mamá como emocionalmente inestable durante los procedimientos del divorcio, alegando que estaba tratando de alejarme de mi papá. Terminé todo con Tori en ese mismo momento. Pasó de estar a la defensiva a estar desesperada, llorando y afirmando que en algún momento sus sentimientos hacia mí se volvieron reales, que se había enamorado de mí a pesar de sus intenciones originales. Dijo que había querido decirme la verdad muchas veces, pero tenía miedo de perderme. Desde entonces, ha estado bombardeando mi teléfono con mensajes. Algunos son de disculpa, otros son de enojo, acusándome de tirar algo real por culpa del pasado. Sus amigos de la universidad también me han estado contactando, diciéndome que estoy siendo demasiado duro, que Tori realmente está destrozada por esto, que las personas pueden cambiar. Los bloqueé a todos. Mi mamá y yo hemos estado reconstruyendo nuestra relación poco a poco. Ella se disculpó por huir el día del restaurante y por no decirme la verdad antes. Dijo que estaba traumatizada por escuchar las burlas aquel día en la casa de Rachel y que ver a Tori conmigo la hizo pensar que de alguna manera yo estaba involucrado en hacerle daño también. Mi papá no se ha puesto en contacto desde que salió a la luz todo esto. Según mi abuela, sigue viviendo con Rachel, actuando como si no hubiera hecho nada malo. Los procedimientos del divorcio se están volviendo más feos debido a las pruebas de mi mamá, pero al menos la verdad finalmente ha salido a la luz. Actualización 3. Hola, a todos. La vida ha cambiado drásticamente desde que todo salió a la luz. Los últimos meses han sido un viaje de sanación y de descubrir aún más verdades feas. Me he enfocado principalmente en reconstruir mi relación con mi mamá. Hemos estado haciendo videollamadas semanales y finalmente se mudará de vuelta el próximo mes. Encontró un puesto de maestra en una escuela a solo 30 minutos de mi universidad. Durante nuestras llamadas, mamá finalmente me contó todo sobre el divorcio. Mi papá había estado tomando dinero de sus cuentas durante años, no solo para joyas y regalos para Rachel, sino también para pagar vacaciones, ayudar con la hipoteca de Rachel e incluso financiar un pequeño negocio que ella quería empezar. Todo esto mientras le decía a mi mamá que tenían que recortar gastos y que no podían permitirse ayudar con mi fondo universitario. Tori intentó contactarme una última vez a través de un amigo mutuo de nuestra clase de psicología. Me envió una carta escrita a mano, explicando su versión de las cosas. Escribió sobre cómo perdió a su mamá a los 12 años y cómo Rachel intervino para criarla. Describió sentirse en deuda con Rachel, como su tía pagó por su escuela privada, apoyó sus sueños y fue como una madre para ella. Cuando Rachel le pidió ayuda para monitorearme, dijo que sintió que no podía negarse. La carta continuaba describiendo cómo conocerme lo cambió todo. Afirmó que ver mi dolor la hizo darse cuenta del verdadero impacto de lo que Rachel y mi papá habían hecho. Escribió que sus sentimientos hacia mí se volvieron genuinos y que se sintió atrapada entre la lealtad a su tía y el amor que estaba desarrollando por mí. Pero aquí está el punto, ya no me importan sus razones. Cada vez que me abrí con ella sobre lo mucho que extrañaba a mi mamá, cada lágrima que derramé por el divorcio, cada momento vulnerable que compartimos, ella lo estaba usando en contra de mi familia.
Me vio luchar mientras ayudaba activamente a las personas que causaron mi dolor. El mayor giro llegó la semana pasada cuando mi papá finalmente se puso en contacto. Intentó justificar todo, alegando que solo pidió a Rachel y a Tori que me vigilaran porque estaba preocupado por cómo estaba manejando el divorcio. Cuando lo confronté con las pruebas en video de ellos burlándose de mi mamá, se enojó y acusó a mi mamá de manipularme en su contra y en contra de Rachel. Incluso intentó culpar a mi mamá por la infidelidad, diciendo que estaba demasiado enfocada en su carrera como maestra. Tomé una decisión final después de esa conversación. Le dije tanto a mi papá como a Tori que no quiero tener contacto con ellos ni con nadie de la familia de Rachel. Algunos familiares han estado diciendo que estoy siendo demasiado duro, que la familia es la familia y que mi papá aún merece un lugar en mi vida. Pero no entienden la profundidad de esta traición. El divorcio de mi mamá se finalizó el mes pasado. Las pruebas que reunió, incluidos los videos de Rachel y Tori, le ayudaron a obtener un acuerdo mucho mejor. Ahora está mejor, enseñando en su nueva escuela e incluso ha empezado a salir con alguien recientemente. En cuanto a mí, cambié la mayoría de mis clases para evitar ver a Tori. Estoy enfocado en mis estudios y he hecho algunos amigos genuinos que entienden lo que significa la verdadera lealtad. Algunos días todavía no puedo creer que alguien pueda pasar meses fingiendo preocuparse por mí mientras trabajaba activamente para lastimar a mi familia. Pero supongo que esa es una lección de vida que aprendí temprano. A todos los que me apoyaron durante esto, gracias. Sus consejos me ayudaron a ver la verdad cuando estaba demasiado cerca de la situación como para verla por mí mismo. A veces, la elección más dolorosa es la correcta. He terminado con dejar que las personas tóxicas se escondan detrás de excusas de familia o amor. A veces, la única manera de avanzar es alejarse. Ahora pasemos a la siguiente historia. Historia 2. Mi novio deseaba tanto que su madre tuviera nietos que manipuló mis métodos anticonceptivos. Cuando rompí con él, descubrí algo aún más impactante. Hola a todos. Tengo 26 años y jamás pensé que escribiría algo así. Necesito desahogarme y quizá recibir algún consejo. He estado con mi novio Tom, de 26 años, durante 3 años. Nos conocimos en la maestría en marketing en la Universidad Estatal. El programa era intenso y competitivo, con solo 30 estudiantes en nuestra generación. Tom era el chico callado que siempre se sentaba al fondo del aula, y yo era la estudiante sobresaliente que siempre respondía a las preguntas. Todavía recuerdo cómo empezamos a salir. Nos asignaron juntos para un proyecto grupal en la clase de marketing digital. Al principio me molestó, porque Tom tenía fama de ser perezoso, pero durante nuestra primera reunión en la biblioteca, me sorprendió lo mucho que sabía y lo trabajador que era. Simplemente no le gustaba participar en clase. Terminamos sacando una A en ese proyecto y empezamos a salir poco después. Después de 6 meses de relación, nos mudamos juntos. No fue una decisión romántica, simplemente nuestros contratos de arrendamiento terminaban al mismo tiempo y, con los precios del alquiler disparándose en nuestra ciudad, tenía sentido financiero compartir gastos. Encontramos un apartamento decente de una habitación en un vecindario tranquilo, a unos 20 minutos de nuestros lugares de trabajo. Las cosas iban muy bien entre nosotros durante los primeros 2 años y medio. Teníamos metas similares, queríamos las mismas cosas en la vida y nuestra relación se basaba en la confianza y la comunicación, o al menos eso pensaba yo. Ambos veníamos de familias tradicionales que valoraban el matrimonio y los hijos. Sus padres, especialmente su mamá, Tessa, estaban muy involucrados en nuestras vidas. Vivían a solo 15 minutos y nos invitaban a cenar todos los domingos sin falta. Desde el principio, Tom y yo habíamos acordado que queríamos estar financieramente estables antes de dar pasos importantes en la vida, como casarnos o tener hijos. Ambos teníamos deudas estudiantiles considerables. La mía rondaba los 45,000 pesos y la suya los 60,000 pesos. Aunque ya no estábamos luchando económicamente y podíamos permitirnos algunos lujos de vez en cuando, tampoco nadábamos en dinero. Nuestra rutina de trabajo era buena. Tom trabajaba desde casa como especialista en marketing digital para una empresa de tecnología, mientras que yo iba a la oficina 3 días a la semana para mi trabajo en gestión de marcas en una empresa local. Teníamos un buen sistema. Yo preparaba el desayuno porque madrugaba y él hacía la cena los días que trabajaba hasta tarde. Compartíamos las demás tareas del hogar al 50%. Su mamá, Tessa, solía pasar por la casa sin avisar con comida casera o compras, diciendo que estaba de paso. Mirando hacia atrás, debería haber notado cómo intentaba meterse cada vez más en nuestras vidas. Todo cambió hace unos 2 meses. Tom empezó a actuar raro respecto al uso de protección durante la intimidad.
Yo llevaba años tomando anticonceptivos orales, la misma marca que siempre me había funcionado sin efectos secundarios, pero siempre usábamos condones como protección extra porque ninguno de los dos quería arriesgarse a un embarazo accidental. Él empezó a poner excusas sobre cómo los condones reducían la sensación o cómo no los necesitábamos porque yo estaba tomando la píldora. Cuando insistía, se ponía de mal humor e incluso a veces rechazaba la intimidad. Luego empezaron los comentarios constantes de su familia en las cenas de los domingos. Tessa no paraba de hablar de bebés. Al principio era sutil, mencionando cómo la hija de una amiga acababa de tener un bebé y lo feliz que era como abuela. Luego empezó a mostrarnos el cuarto que estaba pensando en convertir en una guardería en su casa y hasta compró una cuna porque estaba en oferta. La semana pasada, no pude encontrar mis anticonceptivos en el botiquín del baño. Busqué por todos lados y no estaban. Cuando le pregunté a Tom, se encogió de hombros y dijo que quizá los había dejado en otro lugar. Yo estaba segura de que aún tenía al menos 2 semanas de píldoras, pero empecé a dudar de mí misma. Fui a la farmacia y compré un paquete nuevo, guardándolo en mi bolso de trabajo por precaución. Ayer llegué temprano a casa porque tenía migraña y encontré a Tom revisando mi bolso. Al principio intentó fingir que buscaba unos documentos que había traído del trabajo, pero cuando noté el paquete nuevo de anticonceptivos en su mano, todo encajó. Lo enfrenté en ese momento y terminó confesando todo. Había estado tirando mis píldoras porque él y su mamá habían decidido que era momento de tener un bebé. Al parecer, llevaban planeándolo meses. Tessa lo estaba presionando con lo de los nietos, diciendo que todas sus amigas ya eran abuelas y que se estaba quedando fuera de las actividades del club de abuelas. Lo peor de todo es que Tom les había dicho a toda su familia que estábamos intentando tener un bebé y les pidió que lo mantuvieran en secreto porque supuestamente quería que fuera una sorpresa para mí. Eso explicaba las miradas y comentarios sobre bebés de sus familiares. Todos pensaban que yo estaba de acuerdo. Me sentí físicamente enferma. Este hombre, en quien confiaba por completo, con quien compartí mi vida durante 3 años, había intentado forzarme a un embarazo sin mi consentimiento. Involucró a toda su familia en este plan, haciéndome parecer como si yo quisiera tener un bebé. No podía ni mirarlo. Empaqué una maleta con lo esencial y me fui a casa de mi mejor amiga, Amy. Aún no les he contado a mis padres porque sé que estarán devastados. Ellos realmente quieren a Tom. Mi papá lo invitaba a ver partidos y mi mamá ya lo llamaba su hijo. Son tradicionales también y probablemente se culparán por no haberlo visto venir. Tessa no para de mandarme mensajes diciendo que estoy exagerando y que solo quería ayudarnos a empezar una familia. Me dice cosas como no te estás haciendo más joven y me lo agradecerás cuando tengas a tu bebé en brazos. La hermana de Tom incluso me escribió diciendo que soy egoísta por negarles un nieto y que muchas mujeres estarían agradecidas de tener una suegra tan involucrada. Los he bloqueado a todos por ahora. Tom sigue enviándome correos electrónicos diciendo que lo siente y que solo se dejó llevar por la emoción de su mamá. Afirma que ahora se da cuenta de que estuvo mal, pero que podemos superarlo. Incluso sugirió terapia de pareja, diciendo que no deberíamos tirar 3 años por un error. Pero esto no fue un error, fue un plan calculado para violar mi autonomía corporal. Conspiró con su madre para forzar una decisión importante en mi vida, traicionó mi confianza e intentó engañarme para que quedara embarazada. No creo que pueda volver a mirarlo de la misma manera, mucho menos confiar en él. ¿Quién le hace algo así a alguien a quien dice amar? Actualización 1. Hola. Han pasado 2 semanas desde que descubrí la traición de Tom, y las cosas se han convertido en una pesadilla aún mayor. Después de pasar unos días procesando todo en casa de Amy, finalmente reuní el valor para contarle a mis padres lo que había pasado. Conduje hasta su casa el domingo pasado, y la conversación fue incluso más difícil de lo que esperaba. Mi mamá notó que algo estaba mal desde el momento en que entré. Ya estaba preocupada porque no había respondido a sus mensajes sobre la cena habitual de los domingos con Tom. Cuando les conté todo, cómo había manipulado mis anticonceptivos, la implicación de Tessa y cómo Tom había estado mintiendo a toda su familia, la cara de mi papá se puso de un tono rojo que nunca antes había visto. Mi papá, quien había pasado innumerables fines de semana enseñándole a Tom sobre el mantenimiento de autos y tratándolo como a un hijo, quería ir directamente a su casa y enfrentarlo. Nos tomó tanto a mi mamá como a mí calmarlo. Mi mamá simplemente se sentó llorando, diciendo que no podía creer que alguien pudiera hacerle eso a su pareja. Seguía preguntando si había pasado por alto alguna señal, si había algo que pudiera haber hecho de manera diferente. Tuve que recordarle que esto no era culpa suya. Tom y Tessa habían engañado a todos. El fin de semana pasado decidí que era hora de recoger más de mis cosas del apartamento. Esperé hasta el horario habitual de almuerzo de Tom con sus padres el sábado, suponiendo que el apartamento estaría vacío.
Incluso le pedí a Amy que me acompañara, por si acaso. Pero cuando llegamos, ¿adivina quién estaba esperando adentro? Tessa. Al parecer, había convencido a Tom de darle una llave de repuesto porque estaba preocupada por mi estado mental. Me emboscó en cuanto entré, comenzando con un discurso ensayado sobre cómo solo quería lo mejor para nosotros y cómo sabía que sería una madre maravillosa. Habló de cómo había estado rezando por nietos y cómo Dios le había dicho que era el momento. Cuando intenté pasar junto a ella para llegar al dormitorio, me agarró del brazo para detenerme. Entonces comenzó a llorar, diciendo que ya había gastado miles de dólares en cosas para bebés y que todas sus amigas de la iglesia la estaban juzgando por no tener nietos aún. Me llevó al cuarto de invitados, donde tenía un armario lleno de ropa de bebé, juguetes y equipo con las etiquetas aún puestas. Algunos artículos tenían meses de antigüedad, lo que probaba que esto no era un impulso reciente, sino un plan a largo plazo. Pero la verdadera bomba vino después. Entre lágrimas, reveló que había estado diciendo a todos en su iglesia que ya estaba embarazada, pero que estaba teniendo complicaciones, razón por la cual me había mudado temporalmente. Había estado recibiendo regalos, comidas y felicitaciones de la gente durante semanas. Incluso se había unido a un grupo de abuelas de la iglesia y había asistido a sus reuniones. Perdí completamente la paciencia en ese momento. Le dije que estaba loca y que tenía que dejar de mentirle a la gente. Ella se puso a la defensiva y enojada, diciendo que era una ingrata y que la mayoría de las chicas se sentirían afortunadas de tener una suegra tan involucrada en su futuro. Fue entonces cuando escuchamos abrirse la puerta principal. Tom había regresado temprano del almuerzo. En lugar de horrorizarse de que su madre estuviera en nuestro apartamento o defenderme de sus acusaciones, simplemente se quedó allí como un cobarde mientras Tessa despotricaba sobre cómo estaba destruyendo la reputación de su familia en la iglesia. Incluso asintió cuando ella dijo que estaba siendo egoísta e inmadura. Empecé a tirar mi ropa en bolsas de basura, solo queriendo salir de allí. Mientras recogía cosas de la oficina, encontré algo en el escritorio de Tom que me heló la sangre. Era una carpeta escondida detrás de algunos libros de texto viejos. Dentro había impresiones sobre cómo manipular diferentes tipos de anticonceptivos, consejos para quedar embarazada rápidamente e incluso información detallada sobre la política de licencia por maternidad de mi empresa, algo que no tenía ningún derecho de tener. Esto no era solo Tom cediendo a la presión de su mamá, había estado planeando activamente esto durante meses. Había secciones subrayadas en artículos sobre cómo convencer a tu pareja de que estaba lista para un bebé y consejos para dañar condones accidentalmente. Tomé fotos de todo con mi teléfono antes de salir. Cuando Tom me vio hacerlo, trató de arrebatarme el teléfono, diciendo que estaba exagerando las cosas. Logré salir de allí con la ayuda de Amy y conduje directamente al consultorio de mi doctora. Me derrumbé mientras le contaba todo. Estaba horrorizada y de inmediato ordenó una prueba de embarazo. Esos 15 minutos esperando los resultados fueron los más largos de mi vida. Gracias a Dios, salió negativo. Ella documentó todo en mi historial médico y me ayudó a presentar un informe sobre la manipulación de anticonceptivos. También recomendó que me hiciera pruebas de enfermedades de transmisión sexual, ya que quién sabe qué más podría haber estado ocultando Tom. La situación se ha complicado aún más porque la familia de Tom ha comenzado una campaña de difamación contra mí en redes sociales. Tessa y la hermana de Tom han estado publicando mensajes vagos sobre cómo engañé a su hijo y rompí promesas sobre formar una familia. Algunos mensajes incluso insinúan que estuve embarazada y que hice algo para terminarlo, una mentira completamente fabricada que tiene a la comunidad de su iglesia indignada. Tuve que desactivar mi Facebook porque la gente de su iglesia seguía enviándome mensajes sobre mis complicaciones de embarazo, ofreciéndome llevarme comidas o acompañarme a citas médicas. Algunos incluso se presentaron en mi lugar de trabajo. Tuve que explicarle la situación a mi jefe porque estas mujeres desconocidas seguían apareciendo en recepción preguntando por mí. Amy me está dejando quedarme en su casa hasta que encuentre un lugar propio, pero estoy luchando por concentrarme en buscar apartamento con todo este caos. Tom sigue enviando correos diciendo que podemos solucionar esto, que irá a terapia, que pondrá límites con su mamá. Pero, ¿cómo puedo confiar en alguien que estuvo dispuesto a violar mi cuerpo y mi confianza de una manera tan fundamental? Y peor aún, que involucró a toda su familia en esa violación. Actualización 2. Hola. Las cosas han tomado un giro aún más oscuro, y todavía estoy tratando de procesar todo lo que he descubierto. ¿Recuerdan esos documentos que encontré en el escritorio de Tom? Bueno, después de que las cosas se calmaron un poco en mi nuevo lugar temporal, decidí revisar las fotos que tomé con más cuidado. Lo que encontré me hizo sentir físicamente enferma.
Mezclados con toda la información sobre el embarazo y la manipulación de anticonceptivos, había impresiones de mis correos electrónicos y mensajes de texto personales, conversaciones con mis amigos, mi mamá e incluso mi doctora. Había capturas de pantalla de mi calendario, mi aplicación de seguimiento menstrual e incluso mi historial de compras en Amazon. Tom había estado monitoreando cada aspecto de mi vida durante meses. Llamé a mi amigo Mike, que trabaja en seguridad informática, y vino a revisar mis dispositivos. Encontró spyware tanto en mi teléfono como en mi laptop. Tom tenía acceso completo a todo, mi ubicación, mensajes, correos electrónicos, fotos e incluso mi aplicación bancaria. Mike descubrió que Tom había configurado un reenvío automático de todos mis correos a una cuenta secreta y había estado registrando mis teclas para obtener mis contraseñas. Pero lo peor de todo fue esto. Mike encontró evidencia de que Tom había estado enviando actualizaciones regulares sobre mi ciclo y mis actividades diarias a su mamá. Tenían un documento compartido donde rastreaban mis días fértiles, mis estados de ánimo e incluso lo que comía. Sabían los días en los que parecía más receptiva a conversaciones sobre bebés y planeaban sus manipulaciones alrededor de estos momentos. Mientras todo esto sucedía, recibí un mensaje inesperado de Jane, la hermana de Tom. Quería reunirse en privado en una cafetería al otro lado de la ciudad, diciendo que tenía información importante para mí. Al principio dudé, dado que ella había sido parte de los ataques en redes sociales contra mí, pero algo en su mensaje parecía genuino. Cuando nos encontramos, Jane se derrumbó llorando. Confesó que Tessa ya había hecho esto antes, hace 5 años, a Lisa, la esposa del hermano de Tom. Recuerdo vagamente que Tom mencionó que tenía un hermano divorciado, pero siempre cambiaba de tema cuando preguntaba por detalles. Según Jane, Tessa y su hijo mayor, David, habían hecho exactamente lo mismo con Lisa, manipular su control de natalidad, rastrear su ciclo e involucrar a la comunidad de la iglesia en una campaña de presión. Lisa descubrió lo que estaba pasando cuando encontró documentos de seguimiento similares en la computadora de David. Cuando trató de exponerlos, la familia la pintó como mentalmente inestable. Difundieron rumores de que estaba teniendo una crisis nerviosa y necesitaba ayuda. La reputación de Lisa quedó arruinada en su comunidad, perdió amigos, su trabajo y, eventualmente, tuvo que mudarse a otro estado para escapar del chisme. La familia cubrió todo, haciéndolo parecer que Lisa tenía problemas de salud mental y había abandonado su matrimonio. Incluso involucraron a su pastor para propagar esta narrativa. Jane me mostró mensajes antiguos entre ella y Lisa documentando todo lo que había pasado. También reveló que Tessa ya estaba planeando hacer lo mismo con la futura pareja de James, el hermano menor de Tom. Encontró un cuaderno en la casa de Tessa lleno de artículos sobre tratamientos de fertilidad y consejos para ayudar a las parejas a concebir. Incluso había notas sobre cuáles doctores en la zona podrían ser simpáticos con su causa y tal vez ayudarles con sus planes. Esto no se trataba solo de querer nietos. Tessa tenía una necesidad patológica de controlar las decisiones reproductivas de sus hijos. Jane admitió que tenía miedo de ser aislada de la familia como le pasó a Lisa, por lo que inicialmente participó en los ataques en redes sociales contra mí. Pero ver que la historia se repetía la hizo darse cuenta de que necesitaba hablar. Al día siguiente, contraté a un abogado. Cuando le mostré todo, las pruebas del spyware, los documentos de seguimiento, el testimonio de Jane sobre Lisa y la manipulación de anticonceptivos, me dijo que teníamos un caso sólido por acoso y coerción reproductiva. Me está ayudando a solicitar una orden de restricción contra Tom y Tessa. El abogado también me aconsejó documentar todo lo que la familia publica en línea sobre mí, especialmente los rumores falsos de embarazo. Dice que podríamos tener un caso por difamación, dado como sus mentiras han afectado mi vida profesional. Varios clientes de mi empresa escucharon los rumores y expresaron preocupaciones sobre trabajar conmigo. Jane ha accedido a testificar si es necesario, aunque está aterrada de la reacción de su familia. Me mostró mensajes recientes donde Tessa ya empezaba a cuestionar su lealtad porque no había estado publicando suficiente apoyo para Tom en línea. El control psicológico que esta mujer tiene sobre sus hijos es aterrador. Ahora estoy viendo patrones que antes no noté, como Tessa siempre preguntaba sobre mi salud y mi dieta en las cenas de los domingos, como insistía en que tomara vitaminas prenatales diciendo que eran buenas para mi cabello, como organizaba eventos familiares alrededor de mis días fértiles. Habían estado planeando esto por más tiempo del que inicialmente pensé, probablemente desde el momento en que Tom y yo nos mudamos juntos. Mirando todas estas pruebas, siento que escapé de algo mucho peor que solo coerción reproductiva. Esto fue una campaña sistemática para tomar control de mi cuerpo y mi vida, orquestada por alguien que ve a sus hijos y sus parejas como meros vehículos para sus nietos. Actualización 3. Hola a todos. Los últimos meses han sido una montaña rusa.
pero las cosas finalmente están volviendo a una nueva normalidad. La orden de restricción fue aprobada la semana pasada después de 2 comparecencias en el tribunal. Ahora Tom y Tessa tienen prohibido acercarse a menos de 500 pies de mí, de mi lugar de trabajo o de mi nuevo apartamento. También tienen prohibido contactarme por cualquier medio, incluidas las redes sociales o a través de otras personas. Mi abogado también les envió una carta de cese y desistimiento por las mentiras que habían estado difundiendo. Incluimos capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales y mensajes de miembros de su iglesia que demostraban cómo las historias falsas de embarazo habían afectado mi vida. La amenaza de acciones legales finalmente los hizo detener su campaña de difamación. La verdad sobre lo que le sucedió a Lisa, la excuñada de Tom, salió a la luz cuando Jane finalmente habló en la iglesia. Les contó a todos cómo Tessa y Tom intentaron forzarme a un embarazo, tal como Tessa y David habían hecho con Lisa años atrás. La comunidad de la iglesia quedó impactada, especialmente cuando Jane mostró pruebas de la manipulación de su madre. Desde entonces, varias otras mujeres de la iglesia han salido a contar historias sobre la implicación inapropiada de Tessa en la planificación familiar de sus familias. Una pareja reveló que Tessa les había ofrecido pagar tratamientos de fertilidad a espaldas de la esposa. Otra mujer contó que Tessa había estado presionando a su hija adolescente para que tuviera hijos jóvenes, para que Tessa pudiera disfrutar de sus nietos extra por más tiempo. El pastor finalmente intervino después de que varias familias se quejaron. Tessa fue destituida de su posición en el Ministerio de Mujeres de la Iglesia, y el grupo de abuelas al que tanto deseaba unirse la ha cortado completamente. Su reputación en la comunidad está arruinada, lo que parece afectarle más que cualquier consecuencia legal. Tom se mudó de nuevo con sus padres después de perder su trabajo. Cuando informé del incidente del spyware a su empresa, realizaron una investigación interna y descubrieron que había estado utilizando recursos y tiempo de la compañía para monitorear mis dispositivos. Lo despidieron por uso indebido de propiedad de la empresa y por violar sus políticas de ciberseguridad. Desde entonces, ha estado luchando por encontrar trabajo. Resulta que tener una orden de restricción por coerción reproductiva no se ve bien en las solicitudes de empleo. Sigue tratando de presentarse como una víctima de la manipulación de su madre, enviando mensajes a través de amigos en común sobre cómo solo estaba tratando de hacer feliz a su mamá y se dejó llevar. Pero esos planes detallados que encontré, el seguimiento cuidadoso de mi ciclo, la manipulación deliberada de mis anticonceptivos, no fueron las acciones de alguien manipulado. Fueron los movimientos calculados de alguien que pensaba que tenía derecho a controlar mi cuerpo. Me he mudado a Seattle para empezar de nuevo. La oficina de la costa oeste de mi empresa tenía una vacante en el departamento de marketing, y mi jefe me recomendó para el puesto. Es un paso adelante en mi carrera, y estar a miles de millas de Tom y su familia me da tranquilidad. Jane es la única persona de esa familia con la que sigo hablando ocasionalmente. Está planeando mudarse a California el próximo mes. Después de enfrentarse a su madre en la iglesia, dice que finalmente se siente libre del control de Tessa. Incluso ha comenzado a salir con alguien sin decirle nada a su familia. A veces me sorprendo preguntándome cómo no vi las señales de advertencia, las constantes charlas sobre bebés, las visitas sorpresa, los accidentes con los anticonceptivos. Ahora todo parece tan obvio. Pero luego recuerdo lo gradualmente que sucedió, cómo se aprovecharon de mi confianza y trataron de normalizar su comportamiento. La parte más difícil ha sido reconstruir mi sentido de seguridad. Todavía reviso regularmente mi teléfono y mi laptop en busca de spyware, y soy extremadamente reservada con mi información personal ahora. Pero estoy sanando. Me estoy enfocando en mi carrera, haciendo nuevos amigos en Seattle y aprendiendo a confiar en mis instintos nuevamente. Esta experiencia me enseñó que, a veces, las personas que dicen amarte más son capaces de las peores traiciones. Estoy agradecida de haber descubierto todo antes de quedar embarazada o casarme con esa familia. Algunas personas me preguntan si volveré a salir con alguien algún día. Por ahora, estoy enfocada en reconstruir mi vida, y eso es suficiente para mí. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.